Hola, bienvenidos a Culture Bean. En esta sesión daremos una descripción breve de las colecciones en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré cómo hacer esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la caja de comentarios de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python crearemos otra carpeta llamada colecciones. Ahora abriremos Visual Studio Code digitando la frase Visual Studio Code en la barra de búsqueda de Windows y haciendo clic en el resultado que les aparezca. Una vez que tengamos Visual Studio Code abierto, abriremos la carpeta Colecciones que acabamos de crear. Para ello, arrastramos dicha carpeta sobre la ventana de su entorno de desarrollo. Una vez que tengamos abierta la carpeta en Visual Studio Code, crearemos un archivo de Python llamado colecciones.py, haciendo clic derecho sobre el panel izquierdo y seleccionando la opción New File. En Python, las colecciones son tipos de datos que permiten almacenar múltiples elementos bajo un mismo nombre. Para todo lenguaje de programación es conveniente tener colecciones de elementos de datos, y Python provee varios tipos de colecciones que almacenan estos elementos, incluyendo listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Y a continuación daremos una breve descripción de estos. Las listas y tuples en Python pueden ser usadas para almacenar cualquier número de elementos de datos de cualquier tipo. Y entendemos que las tuples son inmutables. Esto quiere decir que una vez que éstas han sido creadas, no podemos modificarlas. En contraparte, las listas son mutables. Esto quiere decir que en estas podemos ingresar y remover elementos cuantas veces querramos. Las tuplas son creadas usando paréntesis y luego dentro de estos colocamos sus elementos separados por comas. A continuación colocaremos un ejemplo de cómo declarar una tupla junto con un print para visualizar sus valores de la siguiente forma. Para abrir la consola de Visual Studio Code, hacemos clic sobre el botón Toggle Panel y luego nos posicionamos sobre la pestaña Terminal. Ahora, para ejecutar el código de la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es colecciones.py, y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime el contenido de la variable tupla. Cuando Python imprime los valores o elementos de una tupla, este encierra estos elementos entre paréntesis.
Sin embargo, si tenemos una tupla con un solo elemento, Python imprimirá el valor de esta tupla sin paréntesis. A continuación os coloco un ejemplo de esto. Ahora, para ejecutar el código que acabamos de agregar en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python o lecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime el único valor de la tupla sin paréntesis. Para agregar paréntesis a una tupla con un único valor, deberemos colocar una coma al final del único elemento de esta. A continuación les colocaré un ejemplo de esto. Ahora, para ejecutar el código que acabamos de agregar en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar ahora sí se nos imprime el único valor de la tupla con sus respectivos paréntesis. Para crear una tupla vacía usamos paréntesis vacíos, o sea que no colocamos ningún elemento dentro de estos. A continuación les colocaré un ejemplo. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código con el comando Python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime la tupla vacía con los paréntesis solo sin ningún valor. Las listas son creadas usando corchetes y luego dentro de estos colocamos sus elementos separados por comas. A continuación colocaremos unos ejemplos de cómo declararlas junto con unos print para visualizar sus valores de la siguiente forma. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código como el comando Python colecciones.par y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprimen los valores de las diferentes listas que creamos. Primero creamos una lista de valores string con nombres de países, que es esta que tenemos acá. Luego creamos una lista con solo números o valores enteros, que es la segunda que tenemos acá. Después creamos una lista con valores mixtos, que incluyen valores enteros, strings, flotantes y booleanos. Esto quiere decir que una lista puede almacenar elementos de diferentes tipos, que es esta que tenemos acá. Y finalmente declaramos una lista vacía, o sea, una lista sin ningún elemento, que es la última que declaramos aquí. Las colecciones en Python son objetos, por lo que podemos almacenar una colección dentro de otra colección. A continuación les colocaré un ejemplo de cómo colocar unas listas dentro de otra lista junto con su respectivo print para ver su valor. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código con el comando Python colecciones.py
y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime la lista que contiene a otras listas como elementos dentro de ella. En Python, una función de uso frecuente para manejar colecciones es la función len, a la cual le pasamos un solo elemento como parámetro y esta nos retornará un valor entero que simboliza la cantidad de elementos que contiene una colección. A continuación les colocaré unos ejemplos de la siguiente forma. Ahora guardamos los canvas y ejecutamos el código con el comando python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime el número de elementos que contiene la variable llamada tupla y las listas llamadas lista-países y lista-der-colecciones, respectivamente. Anteriormente dijimos que las colecciones son objetos y como tales tienen métodos que son funciones que pueden ser invocadas para un objeto en particular, por lo que las listas en Python tienen el método append, el cual permite agregar un objeto a la lista. A continuación les colocaré un ejemplo de esto. En el código anterior primero imprimimos la lista llamada lista-países, que originalmente tiene 4 elementos. Luego agregamos otro elemento llamado Nueva Zelanda por medio de la función append y luego volvemos a imprimir la lista para visualizar el nuevo elemento que hemos agregado. Ahora guardamos los cambios, ejecutamos el código con el comando python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime primero la lista con sus elementos originales y luego con el elemento que agregamos, que es Nueva Zelanda. Para obtener un elemento de una tupla o una lista, colocamos el nombre de la tupla o lista seguida de unos corchetes y dentro de estos colocamos el número del elemento al que deseamos acceder, que deberá ser un número entero. Por ejemplo, la lista llamada lista-países ahora tiene 5 elementos con el elemento que agregamos que es Nueva Zelanda, por lo que para acceder e imprimir su primer y último elemento, hacemos lo siguiente. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código con el comando python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime el primer y último elemento de la lista. Hay que notar que para acceder al primer elemento de la lista usamos el índice o número cero, no el número uno, sino el número cero. Y para acceder al último elemento de la lista usamos el número 4, no el número 5, sino el número 4, porque los 5 elementos que contienen esta lista se cuentan del 0 al 4 y no del 1 al 5, como se podría pensar. Los conjuntos o sets son colecciones no ordenadas de elementos únicos y no permiten duplicados. Para declarar un set, lo hacemos entre dos llaves y dentro de estos colocamos los elementos que querramos agregar separados por comas. A continuación les colocaré un ejemplo de cómo declarar un set y cómo ver sus valores a través de la función print.
Ahora guardamos los cambios, ejecutamos el código con el comando Python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprimen los valores respectivos del set llamado conjunto-números. Deberemos notar que el set tiene 4 valores, pero al final solo nos imprime 3. Y eso es porque el número 2 está repetido 2 veces. Y en un set no se toman los valores repetidos, por lo que no nos mostrará el segundo 2 que colocamos en este. Los diccionarios son colecciones no ordenadas de pares clave-valor, en donde cada clave deberá ser única y ésta se utilizará para acceder al valor correspondiente. A continuación os colocaré un ejemplo de cómo declararlos y cómo acceder a imprimir sus valores. En el código anterior notaremos que para acceder a un valor del diccionario, colocamos el nombre de la variable diccionario seguida de corchetes, y entre estos colocamos el nombre de la clave, que para este caso serían las palabras nombre y edad. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código con el comando Python colecciones.py y luego presionamos Enter. Y como podremos observar, se nos imprime el nombre y la edad respectivamente cuando accedemos a través de las claves del diccionario, que en este caso serían los valores Raúl de nombre y para edad 30, que son estos que tenemos acá, nombre y edad. En esta sesión hemos visto una breve introducción a las colecciones en Python y las operaciones que podemos realizar con estas son muchas, por lo que trataremos cada una de estas por separado y con mayor detalle más adelante. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si este código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.